Él creía que solo estaba salvando a una yegua moribunda de la nieve, pero en realidad estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría el destino de su pueblo para siempre. Si las historias sobre el poder de la compasión resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El viento de la Sierra Madre era un depredador hambriento, aullando entre los pinos y rasgando la piel con garras de hielo. Agachado en un nicho rocoso que ofrecía poca protección, Itzae pasaba sus manos callosas por el flanco tembloroso de una yegua baya, sintiendo los huesos bajo la piel delgada. Cada soplido de aire caliente que escapaba de sus fosas nasales y se transformaba en una nube de vapor era una pequeña victoria contra la nevada implacable. Había agotado sus últimas provisiones, compartiendo el pan de maíz seco y la carne de conejo con el animal moribundo, un acto que iba en contra de toda la lógica de supervivencia enseñada a un guerrero apache. El vientre hinchado de la yegua indicaba que no estaban solos en esa lucha. Ella cargaba una vida y ese simple hecho había sellado el destino de Itzae. Él, el exiliado, el paria, no podía abandonarla. Mientras intentaba generar calor con la fricción, sus dedos encontraron una irregularidad bajo el pelo espeso y mojado por la nieve. Curioso, apartó el pelo congelado y lo que vio le heló la sangre más que el propio invierno. Era una marca de hierro, grabada a fuego en la piel del animal. Un diseño inconfundible, conocido y temido en toda la frontera. La insignia de Don Mateo, el cacique mexicano más cruel de la región, un hombre cuyo odio por los apaches era tan vasto y frío como las montañas que los rodeaban. En ese instante, la yegua dejó de ser una criatura necesitada para convertirse en un símbolo de peligro mortal. El animal que estaba salvando no era un ser salvaje y libre, era la valiosa propiedad de su mayor enemigo. El acto de compasión se había transformado en un crimen, una sentencia de muerte firmada en la nieve. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. 3 lunas antes, la nieve aún no había llegado para cubrir las cicatrices de la tierra. El pueblo de Itzae, los chiricahuas de la Montaña Blanca, no conocían la guerra, sino su sombra que se extendía desde el valle. Don Mateo había estado expandiendo su dominio, cercando sus tierras ancestrales con alambre de púas y hombres armados, envenenando arroyos y ahuyentando la caza. El jefe anciano, Pluma, sabía, un hombre cuyos ojos veían más a los espíritus que a los mortales, predicaba la paciencia. Decía que la montaña ponía a prueba su fe y que los vientos traerían una respuesta. Pero la paciencia no llenaba los estómagos vacíos ni aplacaba la furia en los corazones de los guerreros más jóvenes, entre los cuales Itzae era la llama más ardiente. La llama de la furia de Itzae consumió su prudencia. Ignorando los consejos y los presagios del anciano, lideró a un pequeño grupo de cazadores en una incursión nocturna al rancho de Don Mateo, no para derramar sangre, sino para recuperar los caballos que les habían sido robados, animales esenciales para la caza de invierno. La operación fue un éxito, pero uno de los guardias de Mateo fue herido en la confusión, con una flecha clavada en su hombro. Para Pluma Sabia, el quebrantamiento de la paz, por más justificado que fuera, era un crimen imperdonable contra el equilibrio. Para evitar una represalia que diezmaría a su tribu, tomó la decisión más dolorosa. Exilió al propio guerrero que se había atrevido a luchar por ellos. Itzae fue expulsado, condenado a vagar solo por las montañas, cargando el peso de un héroe convertido en paria. Ahora, de vuelta a la tormenta, el frío que Itzae sentía ya no venía del viento sino de adentro. La marca de Don Mateo era un fantasma que susurraba promesas de tortura y muerte. La lógica del sobreviviente gritaba: «Huye, deja a la yegua a los lobos y a la nieve, sálvate a ti mismo».
Ya había perdido a su tribu por un acto de rebeldía. No perdería la vida por un acto de compasión mal dirigida. Pero al mirar los ojos grandes y oscuros del animal, que lo miraban fijamente con una confianza que sentía no merecer, Itzae vio un reflejo de su propio exilio. Ambos estaban solos, a merced de un mundo cruel. El honor de un guerrero no estaba solo en luchar, sino en proteger a los indefensos. En ese momento, tomó una elección que sellaría su destino de forma más definitiva que cualquier decreto de un Spesirinto. Anciano, no huiría. Con la determinación renovada se levantó, su cuerpo protestando contra el esfuerzo. «Vamos, hermana», murmuró, con la voz ronca contra el aullido del viento. «La montaña nos dará refugio». Usando la poca fuerza que le quedaba, ayudó a la yegua a levantarse. Sus patas temblaban, pero ella se apoyó en él, un peso vivo de confianza. Lenta y dolorosamente comenzaron el viaje. Itzae ya no era solo un hombre, sino un escudo contra la tormenta, usando su cuerpo para abrirse camino en la nieve profunda y proteger a la yegua de los vientos más cortantes. Se guiaba por la memoria, por las historias de los antiguos grabadas en su mente, buscando una cueva escondida detrás de una cortina de hielo, un santuario conocido solo por su clan. Cada paso era una apuesta contra la muerte, una oración silenciosa enviada a los espíritus de la montaña. La memoria no lo traicionó. Después de lo que pareció una eternidad, encontró el punto de referencia, una cascada congelada que colgaba sobre la entrada de una grieta como una cortina de colmillos de hielo. Usando el mango de su cuchillo y el último vestigio de su fuerza, abrió un pasaje estrecho. El interior era oscuro y húmedo, pero el rugido del mundo exterior se transformó en un susurro ahogado. El alivio fue tan profundo que casi lo derriba. Con cuidado, guió a la yegua al corazón de la cueva, a un lecho de tierra seca y hojas viejas. El animal se desplomó, con el cuerpo temblando de agotamiento. Itzae se deslizó por la pared de roca junto a ella, el frío de la piedra absorbiendo el poco calor que le quedaba. Allí, en ese refugio ancestral, el exiliado y la propiedad del enemigo encontraron una tregua, sus alientos uniéndose en nubes de vapor en la oscuridad protectora. Las horas se arrastraron en la penumbra, marcadas solo por el aullido distante de la tormenta. Un gemido bajo de la yegua sacó a Itzae de su letargo. La lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. Una nueva apenas comenzaba. El trabajo fue largo y arduo, una prueba brutal para el cuerpo ya debilitado del animal. El guerrero se convirtió en partero, usando su conocimiento instintivo de la naturaleza para calmar a la yegua, murmurando palabras de aliento en la lengua antigua de su pueblo, y entonces, en el silencio profundo de la cueva, una nueva vida se deslizó al mundo, pequeña y temblorosa. Usando un trozo de su túnica, Itzae comenzó a limpiar a la criatura y su corazón se detuvo. Bajo la capa húmeda, el pelaje del potrillo no era bayo, ni castaño, ni negro. Era inmaculadamente blanco, como la nieve que casi los había matado. Un potrillo nacido de una yegua común, blanco como los espíritus de la montaña que Pluma Sabia tanto reverenciaba. Esto no era una casualidad. Era un presagio. Este nacimiento, que es más que un milagro, es un mensaje poderoso. Deja en los comentarios qué crees que significa este potrillo blanco para el futuro de Itzae. Y suscríbete para descubrir cómo este presagio lo cambiará todo. La tormenta cedió al amanecer, reemplazada por un silencio pesado y blanco. La primera rendija de luz que penetró en la cueva no calentó, sino que iluminó, revelando la verdad del milagro. El pelaje del potrillo parecía absorber la poca luz, brillando con una pureza sobrenatural. Itzae comprendió. La profecía de Pluma Sabia sobre los vientos que traerían una respuesta no era una metáfora, era esto.
un mensajero de los espíritus, nacido del vientre de la propiedad de su enemigo, entregado a él, el exiliado. La ironía era tan cortante como el hielo. Había sido expulsado por actuar, y ahora los propios dioses parecían exigir una acción aún mayor. Ya no era el paria que huía para salvar su vida. Era el guardián de una señal divina. Este potrillo no era suyo para esconderlo. Pertenecía al destino de los chiricahuas. El viaje de regreso fue una procesión silenciosa y frágil. La yegua, aún débil por el parto, caminaba con una dignidad exhausta, mientras el pequeño potrillo blanco tropezaba a Intup. Su lado, un faro de esperanza contra el paisaje desolado. Itzae iba al frente, ya no como un fugitivo, sino como un explorador, un protector. Cada sombra de pino parecía esconder a uno de los hombres de don Mateo. Cada grito de un halcón sonaba como una alarma. No solo estaba llevando de regreso un animal robado, estaba cargando una profecía viviente, un símbolo tan poderoso que podría unir a su pueblo o atraer la aniquilación total. No sabía si marchaba hacia la redención o hacia una trampa, pero por primera vez desde su exilio marchaba con un propósito. Los centinelas lo vieron primero, dos figuras inmóviles contra el blanco infinito. Se levantaron arcos, se prepararon flechas. El regreso de un exiliado era una transgresión, un desafío directo a la autoridad del jefe anciano. Pero la ira en sus rostros vaciló, dando paso a la confusión y luego a un temor reverente. Detrás de él, cojeando, venía la yegua con la marca del enemigo, un crimen en sí mismo, pero a su lado, casi irreal. Contra la nieve sucia, caminaba el potrillo blanco. Su pelaje no reflejaba la luz, parecía emitirla. La noticia de la visión imposible se extendió por el campamento antes incluso de que Itzae llegara a su centro. Un susurro que se convirtió en un clamor, vaciando las tiendas y reuniendo al pueblo. Itzae se detuvo en el centro del círculo que se formaba a su alrededor. El exiliado convertido en espectáculo. No ofreció palabras, ni disculpas, ni defensas. Su prueba caminaba a su lado. Entonces, Bem Denison, la tienda más grande, surgió Pluma Sabia. Su paso era lento, pesado por los años y la carga del liderazgo. Sus ojos, nublados por la edad, pasaron por Itzae como si fuera solo otra sombra en la nieve. Se fijaron en el potrillo blanco, y una quietud profunda cayó sobre la multitud. El anciano levantó una mano temblorosa, no para tocar al animal, sino para sentir la verdad que irradiaba. El destino de un guerrero y de todo un pueblo pendía en ese silencio, esperando el veredicto del hombre que hablaba con los vientos. Los vientos han hablado. La voz de Pluma Sabia, aunque frágil, cortó el aire helado con la autoridad de un trueno. Pedí paciencia, pedí que escucharan a la montaña, y la montaña respondió no con un susurro, sino con un milagro. Dio un paso adelante, con los ojos fijos en Itzae por primera vez. Te expulsé por quebrantar la paz. Fui un tonto. Los espíritus no querían la paz del cordero, sino la furia del lobo guiada por la sabiduría. Tomaron tu acto de rebeldía y lo transformaron en un camino sagrado. Te entregaron esta señal, nacida de la yegua de nuestro enemigo, para decirnos que el tiempo de esperar ha terminado. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud, la tensión rompiéndose como hielo fino. Los rostros que antes mostraban desconfianza ahora se llenaban de una esperanza fervorosa. El exiliado no había regresado como un transgresor, sino como un profeta reacio, el portador de un destino. Pluma Sabia levantó la mano y dos jóvenes guerreros, que antes sostenían sus arcos con hostilidad, avanzaron para tomar las riendas de la yegua, tratándola con la reverencia de un objeto sagrado. «Llévenla», ordenó el anciano. «Ella y su cría son el corazón de la tribu ahora». Entonces se volvió hacia Itzae, y la multitud se abrió, creando un camino. «Ya no eres el paria, hijo de la montaña».
Eres nuestra lanza. Ven, el consejo de guerra espera tu voz. La tienda del consejo era un útero de humo y cuero, calentado por una hoguera central que lanzaba sombras danzantes en los rostros graves de los guerreros más ancianos. Los mismos hombres que habían consentido su exilio ahora lo observaban con una mezcla de reverencia e incertidumbre. Pluma Sabia le indicó un lugar a su lado, una posición de honor que nunca antes había sido suya. Los espíritus hablaron a través de un milagro, pero la guerra será librada por manos de hombres, dijo el anciano, su voz resonando en el espacio confinado. Has sido tocado por lo sagrado, Itzae. La montaña te eligió para ser nuestros ojos y nuestra furia. Dinos, guerrero, ¿qué viste en el corazón de la tormenta? ¿Cuál es el camino que los espíritus nos muestran? Itzae no se levantó de inmediato. Dejó que el peso del silencio se asentara, encontrando la mirada de cada guerrero en el círculo. Su voz, cuando finalmente habló, no era la del joven impetuoso que se había ido, sino la de un hombre que enfrentó el vacío y encontró un propósito. Vi la marca de Mateo, un símbolo de posesión, de arrogancia. Él cree que es dueño de las montañas, de los animales, hasta de la nieve, y es en esa arrogancia donde reside su debilidad. Se inclinó hacia adelante, el fuego reflejándose en sus ojos. No atacaremos su fuerte. Eso es lo que él espera. Nos convertiremos en fantasmas, interrumpiremos sus líneas de suministro, envenenaremos su confianza, haremos que cada sombra se vuelva contra él. El potrillo blanco no es un llamado a una muerte gloriosa, es una promesa de un nuevo amanecer. Para verlo, primero, debemos transformar la noche de Don Mateo en una pesadilla sin fin. Un murmullo de asentimiento recorrió la tienda. La propuesta de Itzae era una ruptura radical con las tácticas tradicionales de honor y confrontación directa, pero contenía una sabiduría que resonaba con la propia naturaleza de su pueblo. Eran cazadores, no soldados. Conocían el silencio, la paciencia y el arte de volverse uno con el paisaje. Fue Pluma Sabia quien dio voz al consenso. La montaña no rompe la roca con un golpe solo, dijo el anciano, golpeando suavemente su bastón en el suelo. La desgasta con el viento y el hielo, grano por grano, hasta que se convierte en polvo. Seremos el viento de Itzae, seremos el hielo, el consejo ha decidido. El humo de la hoguera pareció subir más rápido, como si los propios espíritus estuvieran ansiosos por comenzar. La guerra no comenzó con un grito, sino con un susurro. Esa misma noche, mientras la luna se escondía detrás de las nubes, Itzae seleccionó a 3 de los cazadores más ágiles, hombres que podían moverse por el bosque sin romper una sola rama. No se pintaron los rostros con los colores de la batalla, sino que los cubrieron con cenizas y lodo, borrando sus facciones hasta volverse indistinguibles de las sombras de los árboles. Su objetivo no era el fuerte de Don Mateo, sino una caravana de suministros que, según los exploradores, subía por el sendero sur, trayendo pólvora, harina y whisky para la guarnición, armados solo con cuchillos y el conocimiento profundo de los pasajes secretos de la montaña. Los 4 guerreros se disolvieron en la oscuridad, convirtiéndose en los primeros espectros de la pesadilla que estaba a punto de comenzar. La emboscada fue como un suspiro de la montaña. Ocupando posiciones en un pasaje estrecho y rocoso, los guerreros observaron la lenta procesión de las carretas arrastrándose por la nieve. No hubo gritos de guerra, ni una lluvia de flechas. Solo un silencio orquestado. Una roca fue desplazada, rodando por la ladera y asustando a los animales de carga del frente, que se encabritaron y rompieron el eje de la primera carreta, bloqueando el paso. En la confusión que siguió, los guardias se vieron aislados. Antes de que pudieran formar una defensa, sombras se movieron entre ellos.
Los cuchillos brillaron bajo la luz de la luna y se apagaron. Las cuerdas que sujetaban las lonas fueron cortadas, los sacos de pólvora y harina fueron tomados y los barriles de whisky fueron perforados, su contenido oscuro manchando la nieve como sangre. En menos tiempo del que un hombre tarda en rezar, los 4 guerreros desaparecieron, dejando atrás el caos. 2 guardias muertos sin haber disparado un solo tiro y a los sobrevivientes aterrorizados, que jurarían más tarde no haber luchado contra hombres, sino contra los propios espectros de la nieve. La noticia del ataque llegó al rancho de don Mateo no como un informe de batalla, sino como un cuento de fantasmas. Sus hombres duros y acostumbrados a la violencia de la frontera, hablaban con voces temblorosas sobre sombras que se movían más rápido que el viento y mataban sin hacer sonido. La pérdida de los suministros era una molestia, pero la semilla del miedo que había sido plantada en su guarnición era un veneno. Don Mateo, un hombre de furia y fuego, no sabía cómo luchar contra susurros y leyendas. Dobló las guardias, ofreció recompensas, pero cada noche el miedo se profundizaba. Mientras tanto, en el campamento, Chiricahua, la pólvora capturada era distribuida con una solemnidad silenciosa. Cada guerrero que la recibía no veía solo munición, sino la prueba tangible de que la montaña les había dado un nuevo camino. La guerra de Itzae no era sobre tomar la tierra. Era sobre atormentar el alma del enemigo hasta que la abandonara por voluntad propia. Los ataques siguientes fueron aún más sutiles y desmoralizantes. Las cercas de alambre de púas que don Mateo usaba para marcar su dominio eran cortadas en docenas de lugares durante la noche, permitiendo que su ganado premiado se dispersara por el bosque. Las trampas para osos que sus hombres colocaban eran desarmadas o, peor aún, volteadas contra los senderos que ellos mismos usaban. Y en cada lugar de sabotaje, los chiricahuas dejaban una única señal, una pequeña pluma blanca, tomada del plumón de un águila joven, colocada en un lugar donde no pudiera ser ignorada. Para los hombres de Mateo, el mensaje era claro. El fantasma blanco que había nacido en la nieve ahora tenía 1000 ojos y 1000 manos. Ya no cuidaban un rancho, estaban sitiados por un espíritu de la montaña. La furia de don Mateo era un incendio forestal. Encerrado en su hacienda, rodeado de lujo y miedo, arrojó una botella de tequila contra la pared de piedra de la chimenea. ¡Fantasmas! ¡Plumas!, le rugió a su capataz, un hombre cuyo rostro estaba pálido de terror. No les pago para cazar supersticiones de indios, les pago para que maten. Se acercó al hombre, el rostro contorsionado de odio. ¿Quieren atormentar mi tierra? Pues yo voy a darles un verdadero infierno. Sus ojos brillaron con una crueldad febril. Reúne a todos los hombres. Vamos a subir esa montaña y no dejaremos piedra sobre piedra. Vamos a quemar cada árbol, envenenar cada fuente y asalar la tierra. Si los fantasmas viven en el bosque, entonces vamos a convertir el bosque en cenizas. La arrogancia de don Mateo, sin embargo, no lo hacía descuidado. Sus exploradores eran los mejores que el dinero podía comprar, y uno de ellos, un rastreador tarahumara que había vendido su alma por plata, descubrió el campamento Chiricahua. No atacó, observó, mapeó las defensas y regresó con su amo con la ubicación exacta del nido de los fantasmas. Para don Mateo, la noticia fue un regalo de los cielos. La guerra de sombras había terminado. Ahora no necesitaba quemar todo el bosque. Solo ese pequeño bolsón de vida. Reuniría su fuerza, rodearía el campamento al amanecer y ejecutaría una masacre tan completa que ni los espíritus tendrían historias que contar. Pero la montaña tenía más ojos que los de don Mateo. Cael, un joven cazador que Itzae había apostado en una vigilia solitaria en el punto más alto de la cumbre este, vio al rastreador.
No lo reconoció, pero el sigilo del hombre y la dirección que tomó, directo al valle de Mateo, fue una alarma más fuerte que cualquier grito. Arriesgando su propia vida, siguió al traidor a la distancia, observándolo entrar por las puertas de la hacienda. Kael no esperó a ver más. Corrió de regreso, el corazón martillando contra sus costillas, un mensaje de desastre en sus labios. Irrumpió en la tienda del consejo en medio de la noche, jadeante y pálido. «¿Saben dónde estamos? Vienen». El silencio que siguió fue más frío que cualquier tormenta de invierno. El santuario había sido violado. La trampa ya no sería para los hombres de Mateo, era para ellos. El pánico era una serpiente fría que se deslizó por la tienda. Uno de los guerreros se levantó, con los ojos desorbitados. «Debemos huir, llevar lo que podamos y dispersarnos por la montaña antes de que salga el sol». Pero Itzae permaneció sentado, la calma en su rostro una isla de roca en un mar de miedo. Cuando habló, su voz era baja, pero cortaba la histeria. ¿Huir a dónde? ¿Para morir de hambre y frío, uno por uno, mientras los perros de Mateo nos cazan por deporte? No. Se levantó, su mirada barriendo cada rostro. El rastreador les dio un mapa, pero no les dio el territorio. Vienen a una trampa que creen que es nuestra casa. Su arrogancia es nuestra arma. Espera encontrar ovejas asustadas. Encontrará a los lobos que lo esperan. El plan de Itzae era la montaña misma. Engañoso, brutal y hermoso en su simplicidad. No iba a defender el campamento. Iba a usarlo como carnada. Mientras las mujeres, los niños y los ancianos, liderados por Pluma Sabia, eran evacuados silenciosamente a las cuevas más profundas y secretas, llevando consigo a la yegua y al precioso potrillo blanco, los guerreros permanecían. No reforzaron las defensas, las alteraron, creando falsos puntos débiles y caminos que llevaban a callejones sin salida. Cada tienda vacía se convirtió en un posible puesto de emboscada, cada sendero familiar en una trampa mortal. El campamento, el corazón de su pueblo, estaba siendo transformado en una tumba para sus enemigos. No lucharían por su casa, harían que el enemigo muriera en ella. El amanecer llegó como un fantasma, gris y frío, revelando el campamento Chiricahua, aparentemente dormido. Don Mateo observó desde una cresta cercana, una sonrisa cruel en sus labios. Vio las tiendas, el humo fino subiendo de la hoguera central, e interpretó el silencio como la ignorancia de sus víctimas. «Duermen como las ovejas que son», se burló a su capataz. «No quiero sobrevivientes, no quiero historias, solo quiero cenizas y silencio». A su señal, sus hombres avanzaron, un maremoto de acero y pólvora descendiendo por la ladera, la nieve crujiendo bajo cientos de botas. Invadieron el campamento, con las armas en la mano, esperando gritos de terror. En su lugar, solo encontraron el vacío. Las tiendas estaban vacías, las pieles para dormir estaban frías. El triunfo en sus rostros se transformó en una confusión aprensiva. El silencio que vinieron a imponer ya estaba allí, esperándolos. El silencio fue la primera arma y fue roto por un único silbido. Una flecha, disparada desde la oscuridad de una tienda, atravesó el cuello del capataz de Mateo, silenciando su grito antes incluso de que comenzara. Fue la señal. De repente, el campamento vacío cobró vida. Guerreros emergieron de escondites bajo la nieve, de grietas en las rocas, de dentro de las mismas tiendas que los invasores acababan de inspeccionar. Las flechas volaban desde todas las direcciones, sin un solo grito de guerra que denunciara la posición de los tiradores. Los hombres de Mateo, agrupados en el centro del campamento, se convirtieron en un blanco fácil y confundido. Disparaban a sombras, alcanzando a sus propios compañeros en el pánico. El campamento que vinieron a destruir ya no era un hogar, era una máquina de matar, y ellos habían entrado de buena gana en sus engranajes.
Don Mateo, desde su cresta, vio su plan desintegrarse en un remolino de pánico. Su grito de «formación» fue engullido por el zumbido mortal de las flechas y los gemidos de sus hombres. Estaban disparando a fantasmas. Desde un puesto de observación oculto en una grieta sobre el campamento, Itzae observaba, no con el calor de la venganza, sino con el enfoque frío de un depredador. Levantó su arco, pero no apuntó a la masa de hombres en pánico. Apuntó más abajo, donde los caballos de los invasores estaban atados. Sus flechas y las de otros 2 tiradores posicionados no mataron a los animales, sino que cortaron sus riendas. Los caballos, aterrorizados por el ruido, se dispersaron por el bosque, eliminando cualquier esperanza de una retirada rápida. Itzae no estaba matando a los hombres de Mateo, les estaba quitando el suelo bajo los pies. La trampa ahora se cerraba por completo. La batalla se transformó de una emboscada a distancia a una serie de enfrentamientos brutales y rápidos. Los guerreros chiricahuas se movían por los pasajes entre las tiendas como agua, atacando los flancos y la retaguardia de los grupos desorganizados de soldados y desapareciendo antes de que una respuesta pudiera ser montada. El campo de batalla no tenía frente ni retaguardia. Era un infierno de 360 grados. Don Mateo, ahora a pie y rodeado por la carnicería, probó por primera vez el sabor del miedo. No era el miedo a la muerte, sino a la impotencia. La montaña que pretendía quemar estaba, en cambio, devorando a sus hombres vivos, y en algún lugar de esa furia silenciosa estaba Itzae, ya no un paria, sino el espíritu vengador de esa tierra. En medio del caos, la ira de don Mateo finalmente encontró un foco. Vio una figura moverse con una calma mortal entre las tiendas, no un espectro, sino un hombre de carne y hueso, dirigiendo la carnicería con gestos silenciosos. Era Itzae, el paria, el ladrón de caballos, el rostro detrás de su pesadilla. Con un rugido que era parte furia y parte desesperación, don Mateo levantó su revólver, el cañón largo y plateado temblando en sus manos. «Apache», gritó, la palabra rasgando su garganta. «Enfréntame, demonio». Itzae se detuvo, volviéndose lentamente. No levantó la voz, no lo necesitaba. Desechó su arco, sacó el cuchillo de su cinturón, la hoja oscura y práctica. Él era la montaña, y el hombre que la había profanado finalmente había venido a reclamar su deuda. El duelo fue un reflejo de la guerra que libraban. Don Mateo atacó con la fuerza ciega de un toro herido, disparando su revólver. Las balas rasgaron el aire y se clavaron en las pieles de las tiendas vacías, mientras Itzae se movía como humo, la nieve ensangrentada bajo sus pies, no siendo un obstáculo, sino parte de su territorio. Cuando el arma de Mateo quedó vacía, la arrojó y sacó un machete, avanzando son un golpe salvaje destinado a partir al guerrero por la mitad. Itzae no retrocedió, se adelantó, deslizándose bajo el arco de la hoja. Con un movimiento fluido, usó el impulso de Mateo en su contra, desequilibrándolo y clavando su cuchillo profundamente bajo las costillas del cacique. El grito de don Mateo fue abruptamente silenciado. Cayó de rodillas en la nieve, el asombro en sus ojos reemplazando el odio antes de desplomarse boca abajo, su sangre oscura esparciéndose y derritiendo la pureza blanca del suelo. La muerte del cacique fue la columna vertebral de la serpiente rompiéndose. El rugido de batalla de sus hombres murió en sus gargantas, transformándose en un gemido colectivo de conmoción y terror. El hombre que seguían, la encarnación de su fuerza y crueldad, yacía muerto en la nieve, abatido no por un ejército, sino por un único guerrero al que habían subestimado. La disciplina se evaporó. Pánico, que ya estaba burbujeando bajo la superficie, explotó en una estampida ciega.
Algunos arrojaron sus armas al suelo, levantando las manos en señal de rendición. Otros se dieron la vuelta y corrieron sin rumbo hacia el bosque, prefiriendo la oportunidad de morir congelados a la certeza de la muerte por las flechas de los fantasmas. Los guerreros chiricahuas permitieron que se fueran, pues la cacería había terminado. La amenaza no estaba en los hombres, sino en el hombre, y el hombre estaba muerto. Lentamente, como la nieve que comienza a derretirse después de una larga helada, los guerreros emergieron de las sombras. El silencio que se instaló sobre el campamento no era de paz, sino de un final violento. Estaba pesado con el olor a pólvora y sangre. Los chiricahuas se reunieron en el centro, no con gritos de triunfo, sino con una quietud solemne, sus ojos moviéndose de los cuerpos de sus enemigos a la figura solitaria de Itzae, que todavía estaba de pie sobre el cuerpo de Don Mateo. No miró a sus hermanos. Su mirada estaba fija en el suelo, en la mancha oscura que se extendía, la prueba final de que la noche de su pueblo había terminado. Había cumplido la promesa del potrillo blanco. Se había convertido en la furia de la montaña y con ella había reconquistado el alba. Fue Itzae quien rompió el trance. Levantó la cabeza y se llevó 2 dedos a los labios, emitiendo el silbido agudo y claro de un halcón peregrino, una señal que resonó por las laderas silenciosas. La respuesta tardó, pero luego vino como un murmullo creciente. De las grietas escondidas y las cuevas profundas, el resto de la tribu emergió. Liderados por Pluma Sabia, que se apoyaba pesadamente en su bastón, descendieron al campamento. Las mujeres silenciaron a los niños pequeños, los ojos de todos desorbitados ante la carnicería. Pero no había miedo en sus rostros, solo un respeto solemne. Su mirada pasó por los cuerpos de los enemigos y se fijó en sus guerreros, en sus esposos, hijos y hermanos, todos de pie. Por último, la yegua Vaya fue conducida al centro y a su lado, inmaculado en medio de la sangre y la nieve sucia, caminaba el potrillo blanco, el milagro viviente que había comprado ese amanecer. Pluma Sabia se detuvo frente a Itzae. El anciano no miró el cuerpo de Don Mateo a los pies del guerrero, sino al propio Itzae, como si viera al hombre por primera vez. La montaña exigió un sacrificio, dijo el anciano, su voz resonando con la claridad de una campana. No el nuestro, sino el de la arrogancia que intentó poseerla. No fuiste solo nuestra lanza, fuiste su juicio. Extendió la mano y en lugar de tomar el cuchillo ensangrentado, sostuvo la muñeca de Itzae, girando su mano para que la palma quedara hacia arriba, un gesto de purificación y aceptación. El exilio ha terminado, la guerra ha terminado. Ahora la vida comienza. Guíanos en la paz, Itzae, hijo de la montaña, como nos guiaste en la furia. La primera orden de Itzae como líder no fue un grito de celebración, sino un murmullo de respeto. No dejaremos los muertos para los cuervos, dijo, la voz firme sobreponiéndose al sonido del viento. Ni siquiera a estos. Bajo su mando, los chiricahuas trabajaron en silencio, moviendo los cuerpos de los hombres de Mateo a una gran pira funeraria en el límite del campamento. No era un acto de venganza, sino de cierre. Mientras las llamas se elevaban contra el cielo que oscurecía, purificando la tierra manchada de sangre, el humo se llevaba consigo no solo las almas de los enemigos, sino también el fantasma de la guerra que había atormentado a su pueblo por tanto tiempo. Mientras la tribu observaba el fuego, Itzae se alejó, sus pasos llevándolo instintivamente hacia el pequeño corral, donde la yegua y su cría estaban protegidas. Bajo la luz anaranjada de la pira, el pelaje del potrillo parecía brillar con una luz propia. El pequeño animal, sintiendo su acercamiento, no retrocedió. En cambio, dio un paso incierto hacia adelante y rozó su hocico contra su mano extendida.
En ese toque, Itzae comprendió la totalidad de la profecía. La furia lo había redimido, pero sería la compasión la que lo definiría como líder. No solo había salvado a una yegua en la nieve, había rescatado el alma de su pueblo, y con ella el futuro blanco e inmaculado que ahora comenzaba a galopar. Cuando las últimas llamas de la pira se convirtieron en brasas brillantes, la tribu se giró como un solo cuerpo, alejándose del pasado que se convertía en cenizas y encarando el futuro que estaba ante ellos. Pluma Sabia caminó solemnemente hasta Itzae, que todavía estaba al lado del potrillo. El viejo jefe se quitó de su propio cuello el collar de garras de oso, la insignia de liderazgo pasada por generaciones, y lo colocó sobre los hombros de Itzae. La furia de un guerrero nos salvó, dijo, la voz clara en la noche fría. Que la sabiduría de un jefe ahora nos guíe. No fue una coronación, sino una transferencia de carga, aceptada por Itzae, con un asentimiento silencioso que cargaba más peso que cualquier juramento. Sosteniendo el collar, Itzae se giró hacia su pueblo. Su mirada barrió cada rostro, desde los ancianos arrugados hasta los niños con ojos desorbitados. Ya no había la llama de la rebelión en sus ojos, sino el brillo constante de una hoguera que calienta. La sangre que la tierra bebió esta noche será la última, declaró, su voz resonando con una autoridad tranquila. Mañana no tomaremos las armas para luchar, sino herramientas para reconstruir. Las cercas de Don Mateo serán derribadas, no por odio, sino para que la tierra pueda respirar de nuevo. La montaña nos ha dado una nueva vida. Ahora vamos a honrarla viviendo en paz. Allí nacía no solo un líder, sino una nueva era para los chiricahuas, forjada en el fuego de la guerra, pero destinada a la serenidad de la nieve inmaculada. El nacimiento de una nueva era, donde la fuerza de un líder se mide no por la guerra que gana, sino por la paz que construye. Es una lección poderosa. Si el viaje de Itzae te inspiró, comparte esta historia y suscríbete para que sigamos explorando juntos la fuerza del espíritu humano. Gracias por ver y por ser parte de esta historia.